Los inicios de la Iglesia Presbiteriana en Colombia se remontan hasta los albores de nuestra nación como Estado en 1810, para tomar su nombre definitivo como República de Colombia en 1886, después de muchas batallas contra el yugo español. A esa lucha se adhirió una legión británica, de la cual hacía parte el coronel James Santiago Fraser, quien fue uno de los 7.000 voluntarios británicos e irlandeses que abandonaron su patria, su familia y sus comodidades en Europa y vinieron a estas tierras a sufrir penalidades, peligros y hasta la muerte, con el solo propósito de la causa independentista bajo el mando del libertador Simón Bolívar. Fraser, quien contrajo nupcias con María Petra Vergara Santander, parienta inmediata del general Francisco de Paula Santander, era un puritano calvinista, al igual que muchos de sus soldados, y de quienes podemos ver una placa conmemorativa en el Pantano de Vargas, en Paipa, Boyacá. Fraser fue quizás el precursor del protestantismo en Colombia. El grupo del coronel Fraser, fieles a su convicción y compromiso cristiano, solicitaron a la Iglesia Presbiteriana de los Estados Unidos el envío de misioneros que se encargasen de la labor de capellanía y educación cristiana en sus tropas, a lo que la Junta de Misiones de dicha iglesia les contestó, enviando al reverendo Henry Barrington Pratt, primer misionero protestante en nuestro país, pastor presbiteriano nacido en Georgia, Estados Unidos, estudiante graduado del Seminario Presbiteriano de Princeton. Hizo una traducción de la Biblia al idioma español a partir de los textos originales hebreo y griego, conocida como versión moderna. Este llegó a Bogotá en 1856, donde estableció un centro de predicación y meses más tarde, el domingo 3 de agosto de 1856, celebró el primer servicio protestante en la Colombia continental. Cuando el viento vagabundo de la tarde pasa murmurando y cantando en la distancia, me recuerda tantas cosas de mi vida querida, remolinos de nostalgia. Las calles de mi vieja Barranquilla, doradas por el sol y las arenas, el caño saludando al Magdalena, con flores de bonita bagatilla, jardines con noches de serenata, faroles bajo la lunita grata, letretas de la plaza al camellón y los palitos de Matarratón, que se han quedado escritas con amor allí muy dentro de mi corazón. Por esta época, Barranquilla había alcanzado el rango de ciudad por una ley emitida el 7 de octubre de 1857, cuando apenas contaba con unos 15.000 habitantes. En el año de 1869, Pratt se radicó en nuestra ciudad y por 3 años predicó en varios lugares del departamento del Atlántico en compañía de un señor evangélico de apellido García. Corría el año 1871, cuando nuestro primer misionero Pratt le pidió al señor Adam Erwin, nacido en Irlanda en el año de 1823, que viniera a la ciudad para establecer una escuela para niños pobres. Erwin, de familia protestante, conocido con el remoquete de El Protestante, y aunque era físicamente inválido, abrió una escuela para niños pobres en la carrera 43, llamada Callejón California, cuyo objetivo era enseñar a esos niños a leer y a escribir utilizando la Biblia como instrumento pedagógico. En 1878, la misión presbiteriana decidió suspender sus labores transitoriamente en Colombia, pero Erwin decidió quedarse. Vivía en una casa de paja, sin sueldo alguno, y se sostenía de una pequeña huerta de frutas que cultivaba, dando clases de inglés y del poco que recibía de las pensiones de algunos de los padres de los estudiantes que podían pagar.
Con la lectura de algunos libros de medicina práctica, Erwin atendía a los enfermos sin costo alguno. Transcurridos 17 años de sus labores misioneras, la Junta de Misiones envió al reverendo Thomas Candor para continuar la obra evangelística en el país. El destino de Candor era Bogotá, la capital. Sin embargo, al pasar por Barranquilla y ver la labor que con tanto amor y esfuerzo Erwin había sostenido, decidió quedarse en esta ciudad, dirigiendo los cultos en una pequeña habitación acondicionada para ello. 2 meses y medio después, su esposa inició una pequeña escuela para niñas en la casa del vicecónsul norteamericano. Aquella escuela fue más tarde conocida como Colegio Americano para Señoritas. Así fueron creciendo de la mano dichas obras, la eclesiástica y la educativa. En diferentes partes de la ciudad se realizaban escuelas dominicales y servicios religiosos que gozaban de un ambiente de tolerancia y respeto por parte de la ciudadanía, cualidad que siempre ha caracterizado al pueblo barranquillero. En estos ires y venires de la obra evangelística en nuestra ciudad, el 2 de enero de 1890, bajo el pastorado del reverendo Candor, y siendo uno de los ancianos gobernantes el señor Erwin, quien más tarde fuese conocido como fundador del Colegio Americano de Barranquilla, se dio inicio a la primera iglesia presbiteriana de Barranquilla, con un culto especial, que se conmemoró en la casa de Erwin, ubicada en estos mismos predios, donde se recibieron a 24 personas por confesión de fe y 4 más por carta de transferencia. De la misma manera, se eligieron y ordenaron 3 ancianos gobernantes y 3 diáconos. Desde hace más de un siglo, la primera iglesia o iglesia central, como es conocida, ha estado vinculada con la educación, la predicación del Evangelio y el progreso del Caribe colombiano, con bases profundamente arraigadas en la espiritualidad reformada y en el servicio a través de la obra educativa presbiteriana en la ciudad, de la cual hacen parte los colegios Nazaret, la Universidad Reformada y el Colegio Americano, que se ubica como el más antiguo vigente de la capital del Atlántico. Fundado el 13 de marzo de 1889, y quien educó en sus instalaciones al padre de la aviación de las Américas, al señor Ernesto Cortizos, y al padre de la sociología colombiana, el señor Orlando Fals Borda, quien fuese miembro de esta iglesia. La primera iglesia presbiteriana de Barranquilla ha sido una iglesia misionera, educadora y servicial, que en la actualidad se proyecta a seguir aportando a la construcción de una sociedad en Cristo. De esta iglesia y su celo misionero han nacido otras iglesias como la Segunda Iglesia Presbiteriana, Tabita, en el barrio Boston, la Tercera Iglesia Presbiteriana, La Cruz, en el barrio Rebolo, la Quinta Iglesia Presbiteriana, Modelo, en el barrio Modelo, la Séptima Iglesia Presbiteriana, Aposento Alto, en el barrio Olaya, la Novena Iglesia Presbiteriana, hoy en instalaciones del Colegio Americano, y la 10ª Iglesia Presbiteriana, Dios es Amor, del corregimiento de Pital. Por años, nuestra iglesia ha ido caminando en medio de momentos de gozo, abundancia, alegría y triunfos, que enaltecen el testimonio de Cristo y del presbiterianismo en esta hermosa ciudad. Pero al mismo tiempo, debemos admitir que como todo proceso humano, hemos sido propensos a fallar y a opacar la luz de aquel que murió por nosotros en la cruz. Pero la fecha cumbre de la primera iglesia, que marcó un antes y un después de su ministerio en Barranquilla, se sitúa en el 20 de septiembre de 1924, cuando se inauguró el templo de la primera iglesia, lugar que se constituye en el primer edificio dedicado a servicios religiosos no católicos, el primer templo protestante de la Colombia continental. Este histórico lugar es hoy patrimonio arquitectónico y cultural de la ciudad de Barranquilla.
Por años, nuestra iglesia estuvo a la vanguardia de la educación cristiana en la ciudad de la mano del Colegio Nazaret Central, también llamado Rafael Borelli, y en los últimos años con los proyectos educativos del megacolegio y de la institución educativa Nuevo Horizonte en el barrio Santa María. En los años 2009 al 2013, que aunque hoy nuestra iglesia no los tiene, sí vemos sus frutos en las caras alegres y las sonrisas felices de los niños y niñas del sector que conforman el proyecto Creciendo con Jesús. La ardua labor evangelística, el compromiso con la predicación del Evangelio, el celo por una buena educación y el sentido profundo de servicio ha sido la característica principal de lo que fue, es y será la primera iglesia presbiteriana de Barranquilla, que tiene entre sus miembros a personas que datan con más de 50 años de fidelidad a nuestra iglesia y que nos narran historias y anécdotas de líderes que marcan un hito en la historia de nuestra iglesia, como el caso del doctor Alfonso Lloreda, doctor en teología, título que le confirió el Seminario Teológico de Princeton, hombre incansable al servicio de la congregación, fiel a su Señor, que tuvo la relevante misión de ser miembro del Comité de Revisión de la versión Reina Valera de 1909, y que se convirtió en la Biblia común de millones de hispanohablantes alrededor del mundo, la Biblia versión Reina Valera de 1960. En los actuales momentos, nuestra amada iglesia cuenta con el liderazgo desde junio de 2014 de nuestro pastor Cristian Gómez, oriundo de la ciudad de la eterna primavera, Medellín, de profundos conocimientos teológicos y bíblicos, con mucho carisma y don de gentes, pero sobre todo con un testimonio de entrega y servicio a la obra de nuestro Señor, que se preocupa no solo por la armonía de la vida espiritual de su rebaño, sino también por la armonía visual de nuestro templo, y es por esto que hoy por hoy tenemos una iglesia acogedora, tanto en amor y servicio a nuestro Dios, como en las instalaciones amplias y armoniosas a la vista de nuestro templo. Por eso hoy te decimos: Primera Iglesia Presbiteriana de Barranquilla, nunca se aparte de tu caminar por el mundo la gracia de Dios, y recuerda siempre que eres parte del cuerpo de Cristo, que por más duras que sean las pruebas y los ataques del enemigo, las puertas del infierno no prevalecerán contra ti. Digamos juntos: ¡Feliz aniversario 128, Primera Iglesia Presbiteriana de Barranquilla!